El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días, pero Tomás Belgrano ya estaba despierto. Llevaba semanas durmiendo mal, atrapado entre papeles de abogados, reuniones interminables y silencios cada vez más pesados en su departamento de lujo en Puerto Madero. A sus 42 años, era dueño de varios edificios y centros comerciales en Buenos Aires, pero en su vida personal no tenía a quién llamar en un domingo cualquiera. Lo había sacrificado todo por su imperio, amigos, familia, incluso el amor. Aquella mañana no era distinta. Se puso un traje impecable, desayunó solo frente a la ventana enorme que daba al río y hojeó el correo que su asistente había dejado sobre la mesa. Una carta sobresalía entre las demás. Era del despacho de su tío Manuel, quien había fallecido hacía 2 meses. La abrió sin mucho interés. Al leer las primeras líneas, su ceño se frunció. Como última voluntad, se solicita al heredero, Tomás Belgrano, que realice una donación personal a un refugio infantil de su elección antes de recibir el acceso total a la herencia. Tomás soltó un suspiro largo, irritado. No le gustaban las condiciones, pero el patrimonio era considerable. Así que, resoplando como quien acepta un capricho ajeno, pidió a su secretaria que agendara una visita al refugio más cercano. Cuanto antes cumpliera el requisito, mejor. Al otro lado de la ciudad, en un refugio sencillo pero limpio, Catalina Duarte se preparaba para otro día difícil. La joven trabajadora social repasaba la lista de niños recién llegados, muchos de ellos víctimas de abandono o violencia. Con su cabello recogido y su ropa práctica, Catalina recorría los pasillos, sonriendo a cada pequeño, aunque el cansancio se le notara en los ojos. Catalina había renunciado a muchos sueños para hacer lo que hacía. Ganaba poco, trabajaba horas extra, y muchas veces tenía que ver cómo los sistemas fallaban a los más inocentes. Pero no podía abandonar. Cada niño que lograba encontrar una familia valía la pena. Mientras Tomás cruzaba las avenidas en su camioneta negra de último modelo, abrumado por el tráfico y pensando en negocios, Catalina ayudaba a 2 niños pequeños a desayunar. Eran gemelos, idénticos hasta en la tristeza que les pesaba en los ojos azules. Nadie sabía mucho de ellos, solo que habían sido dejados en la puerta del refugio una madrugada fría, con ropas viejas y un pequeño objeto colgado en el cuello de uno de ellos. Un colgante plateado, desgastado por el tiempo. La diferencia entre el mundo de Tomás y el de Catalina no podía ser más grande. Él vivía en la cima, rodeado de mármol, vidrio y dinero. Ella sobrevivía a base de voluntad y vocación en un edificio que necesitaba reparaciones urgentes. Y sin embargo, esa mañana, sus caminos estaban a punto de cruzarse. Tomás estacionó frente al refugio, revisó su reflejo en el retrovisor y bajó del vehículo con pasos seguros. Vestía un traje que costaba más que todo el mobiliario de la oficina principal del refugio. Catalina, al verlo entrar, dejó los papeles a un lado y se acercó con una sonrisa cortés. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo por el tema de una donación. Tomás Belgrano», dijo, mostrando la carta. Catalina asintió, acostumbrada a visitantes que solo veían números y no rostros. Lo invitó a pasar a una pequeña sala donde se llevaban a cabo las entrevistas. Desde allí, Tomás pudo ver el patio de recreo, donde varios niños jugaban bajo la mirada atenta de las cuidadoras. Fue entonces que los vio, 2 niños sentados en un rincón, abrazados, los rostros manchados de polvo y la mirada perdida. Uno de ellos sostenía algo brillante entre sus manos pequeñas. Algo dentro de Tomás se tensó. No sabía por qué, pero no pudo apartar los ojos de ellos. Y entonces vio el colgante. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Ese pequeño pedazo de plata no era un adorno cualquiera. Era un regalo que había entregado muchos años atrás a una mujer que había amado y perdido. La vida, caprichosa como pocas veces, acababa de entrelazar los caminos de Tomás, Catalina y aquellos 2 pequeños de una forma que ninguno de ellos imaginaba. Tomás no podía dejar de mirar. El pequeño colgante plateado brillaba bajo la luz tenue que entraba por la ventana sucia del refugio. Su corazón, usualmente blindado contra cualquier emoción, dio un salto incómodo en su pecho. Catalina
notó su mirada fija y con discreción se acercó a él. ¿Conoce a alguno de los niños?, preguntó con amabilidad, aunque su voz escondía una ligera tensión. Tomás negó con la cabeza, pero sus palabras tardaron en salir. No los conozco, murmuró, apartando la vista bruscamente. ¿Quiénes son? Catalina dudó. No podía revelar detalles de los niños así como así. Existían reglas estrictas sobre la privacidad y la protección de los menores. Son nuevos aquí. No tenemos mucha información, dijo, usando el tono neutral que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años. Tomás sintió una punzada de frustración. No era del tipo que aceptaba respuestas vagas, menos aún cuando algo tan personal como ese colgante estaba involucrado. Intentó concentrarse en el motivo real de su visita: la donación, el trámite rápido, terminar con esto y seguir su vida. Catalina lo condujo a una pequeña oficina improvisada, con muebles desgastados pero ordenados. Sobre la mesa había formularios, un par de carpetas y un termo de mate casi vacío. Aquí puede firmar los documentos de la donación. Es un proceso sencillo, explicó ella sentándose frente a él. Tomás hojeó los papeles sin interés real. Firmó donde le indicaban, su mente aún atrapada en la imagen de los niños, en particular en el colgante. No podía ser coincidencia, no en una ciudad tan grande, no en su vida, donde las coincidencias siempre venían acompañadas de deudas viejas y culpas no resueltas. Cuando terminó de firmar, guardó la pluma en el bolsillo interior de su saco y se quedó unos segundos más de pie, mirando hacia el patio. ¿Cómo llegaron esos niños aquí?, preguntó de pronto. Catalina lo observó con atención. Era evidente que algo en aquellos pequeños había tocado una fibra que ni el propio Tomás parecía reconocer. Fueron encontrados en la madrugada, hace unos meses. Los dejaron en la puerta, solos, dijo, con voz serena, pero cargada de tristeza. Tomás frunció el ceño. ¿No tienen documentos? ¿Ningún registro? Nada, solo eso. Catalina señaló sutilmente hacia el patio, refiriéndose al colgante. Tomás apretó los puños. Algo en su interior gritaba que no debía involucrarse. No era su problema. No era su vida. Sin embargo, la imagen de Julia, su risa, su voz, el tacto cálido de su mano, emergió de la parte más enterrada de su memoria, golpeándolo con fuerza. Se obligó a retomar el control. Años de negocios le habían enseñado a separar emociones de acciones. Esta vez no sería diferente. Gracias por su tiempo, señorita Duarte, dijo fríamente. Catalina, que había aprendido a no esperar demasiado de los benefactores de paso, solo asintió. Tomás se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, una ráfaga de aire frío lo envolvió. Dio un paso afuera, pero antes de cruzar el umbral, giró la cabeza para mirar una vez más a los gemelos. Uno de ellos, el que sostenía el colgante, lo miraba directamente. Sus ojos azules, tan intensos como un recuerdo olvidado, parecían preguntar sin palabras, algo que Tomás no estaba preparado para responder. Salió a la calle, sintiendo un peso nuevo en los hombros. Mientras avanzaba hacia su camioneta, con el motor reluciente y la calefacción lista para recibirlo, Tomás supo que esa visita, que debería haber sido un simple trámite, acababa de abrir una puerta que no podría cerrar tan fácilmente. Se subió al vehículo, encendió el motor y se quedó allí, quieto, mirando al vacío, mientras el viento golpeaba los vidrios. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de qué hacer. Tomás manejó por las calles de Buenos Aires sin rumbo fijo. El tráfico de la tarde parecía no afectarlo. Su mente estaba demasiado ocupada con imágenes que no quería enfrentar. El rostro de los gemelos, el brillo del colgante, la risa lejana de Julia en su memoria, todo se mezclaba, confuso e inquietante. Estacionó cerca de una cafetería elegante en Recoleta, uno de esos lugares que solía frecuentar para reuniones rápidas. Entró y pidió un café negro. Mientras esperaba, sacó su celular y buscó el nombre del refugio. Encontró el sitio web sencillo, con algunas fotos de las instalaciones y una breve descripción de su labor social. No había mucho más. Nada sobre los niños. Tomás sabía que no podía simplemente irse de ahí sin respuestas. Algo le decía que no era casualidad. Ese colgante, esos ojos,
Necesitaba saber más, aunque parte de él quisiera fingir que nada había pasado. Terminó su café de un trago amargo, dejó unos billetes sobre la mesa y salió nuevamente a la calle. Caminó un par de cuadras y marcó el número de su abogado personal, Ramiro Ibarra. «Ramiro, necesito que averigües algo», dijo apenas escuchó la voz al otro lado. «Hay unos niños en un refugio llamado Hogar Nueva Esperanza. Quiero saber todo lo que puedas sobre ellos. Origen, situación legal, cualquier dato». Ramiro, acostumbrado a pedidos raros de su cliente, no hizo preguntas. «Me encargo», respondió seco y eficiente. Tomás colgó y miró el cielo gris. El viento del sur soplaba con fuerza, arrastrando las primeras hojas secas del otoño. Algo estaba cambiando, dentro y fuera de él, y no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. Al día siguiente, decidió volver al refugio, esta vez sin anuncio previo. Catalina lo recibió en la puerta con la misma sonrisa educada, aunque su expresión mostraba sorpresa. «Señor Belgrano, no esperábamos verlo de nuevo tan pronto», comentó cruzando los brazos. «Necesito hablar», dijo él directo. Catalina, con la intuición fina que tenía para leer a las personas, supo que había algo más que simple caridad detrás de su visita. Lo condujo nuevamente a la oficina pequeña, donde esta vez el termo de mate ya estaba vacío y los formularios amontonados en desorden. Tomás se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. «Quiero saber más sobre los dos niños», dijo, sin rodeos. Catalina suspiró. «Señor Belgrano, entiendo su interés. Pero las leyes nos impiden compartir información confidencial sin un procedimiento legal adecuado. Si tiene motivos para solicitar información, debe presentar una solicitud formal y todo será evaluado por el Consejo de Protección Infantil». Tomás frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le dijeran no. «¿Y cuánto tiempo toma ese proceso?» «Depende, semanas, quizás meses», respondió Catalina sin perder la calma. Tomás apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a soluciones rápidas, pero aquí, en este mundo ajeno a él, las reglas eran diferentes. «Al menos me puede decir sus nombres», insistió. Catalina negó suavemente. «No puedo. Lo siento. Es por su seguridad». Hubo un silencio tenso. Tomás miró alrededor. Paredes descascaradas, sillas de plástico, un ventilador viejo colgando del techo. No era su mundo, no era su batalla. O al menos eso quiso creer. Se puso de pie, derrotado y frustrado. «Entiendo», murmuró. Catalina lo acompañó hasta la puerta. Antes de que se fuera, se atrevió a decir algo más. «A veces las respuestas que buscamos no están en los papeles. Están en las decisiones que tomamos después de ver lo que el mundo trata de mostrarnos». Tomás la miró sin responder. Subió a su camioneta, encendió el motor y por un segundo dudó. Quizá la vida, después de todo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, pero aún no sabía si tenía el valor de tomarla. Tomás condujo de regreso a su departamento en silencio, con la radio apagada y las ventanas cerradas, como si así pudiera evitar que el torbellino de pensamientos lo alcanzara. Pero era inútil. Apenas cruzó la puerta de su hogar, todo lo que había intentado contener durante el día lo golpeó de lleno. Dejó las llaves sobre la mesa, aflojó la corbata y se desplomó en el sillón. Cerró los ojos, pero en su mente solo veía dos imágenes: los gemelos y el colgante. Se levantó abruptamente y fue hasta su estudio. Allí, en uno de los cajones de su escritorio de madera oscura, conservaba una pequeña caja de recuerdos, algo que no había abierto en años. Dudó unos segundos antes de sacar la caja y colocarla sobre la mesa. Dentro encontró viejas fotografías, boletos de conciertos, cartas y finalmente una imagen de Julia, sonriendo, con el cabello suelto, descalza en la arena de alguna playa olvidada. En su cuello, colgando delicadamente, estaba el mismo pingente que había visto en el refugio. El pecho de Tomás se oprimió. Julia. ¿Cuántos años habían pasado desde aquella separación amarga? En su juventud había sido arrogante, ciego, incapaz de valorar lo que tenían. Ella quería un hogar sencillo, una vida tranquila. Él quería imperios, negocios, control. La última vez que la vio,
Discutieron en esa misma playa. Ella lloró. Él se marchó sin mirar atrás. Nunca más supo de ella. Nunca quiso saber. Hasta ahora. Se dejó caer de nuevo en el sillón con la foto en la mano. Todo su cuerpo parecía pesar el doble. ¿Y si esos niños realmente fueran sus hijos? ¿Y si, sin saberlo, había abandonado algo mucho más valioso que cualquier propiedad? El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era Ramiro, su abogado. «Tengo algo para ti», dijo sin rodeos. «Conseguí un informe preliminar del refugio. No es oficial, pero uno de mis contactos habló con alguien allí. Los gemelos fueron dejados en la puerta hace 6 meses. La persona que los llevó murió poco después. Aparentemente una amiga cercana de la madre. No hay registros oficiales. Solo dejaron una nota con 2 nombres, Mateo y Santiago». Tomás se quedó en silencio, digiriendo la información. «¿La madre?», preguntó con la garganta seca. «No hay información concreta, pero en los registros internos figura que la madre murió de una enfermedad. Cáncer, según el rumor». Tomás sintió que el mundo se le caía encima. Julia. Todo encajaba. El colgante, los ojos de los niños, la edad aproximada, todo. «¿Algo más?», preguntó en un susurro. «No, por ahora. Pero si quieres seguir, necesitarás iniciar un proceso legal para solicitar la custodia, o al menos el derecho a información completa», explicó Ramiro. Tomás colgó sin responder. Se quedó allí, en el estudio, mirando la foto de Julia y sintiendo una mezcla devastadora de culpa, tristeza y miedo. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía si podía. La vida que había construido a base de paredes de vidrio y contratos millonarios no lo había preparado para esto. Y sin embargo, algo dentro de él, algo muy profundo, le susurraba que ya no podía seguir ignorándolo. Tomás Belgrano, el hombre que creía tener todo bajo control, estaba a punto de enfrentarse a la parte más vulnerable de su propia historia, y sabía que, una vez que diera el primer paso, ya no habría vuelta atrás. El amanecer encontró a Tomás sentado frente a su escritorio, aún con la ropa del día anterior, la foto de Julia sobre la mesa y el alma hecha a pedazos. No había dormido. Cada intento de cerrar los ojos solo traía más imágenes. Julia riendo, Julia llorando, Julia alejándose. Y ahora, 2 niños desconocidos que quizás llevaban su sangre. Tomás se frotó el rostro con ambas manos, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía seguir así. Necesitaba respuestas claras, pruebas, algo que lo sacara de ese torbellino. Tomó su celular y escribió un mensaje breve a Ramiro. «Inicia el procedimiento. Quiero acceso completo a los registros de esos niños». No esperó respuesta. Se levantó, se duchó y por primera vez en mucho tiempo no eligió un traje de diseñador. Se puso unos jeans, una camiseta lisa y una chaqueta sencilla. No iba a ninguna reunión importante. Esta vez iba a buscar algo más que negocios. Horas más tarde, estacionó su camioneta frente a un pequeño edificio deteriorado en las afueras de la ciudad. Era una de las direcciones que Ramiro había conseguido, la casa donde Julia había vivido sus últimos años, según los registros del hospital. Tomás bajó del vehículo y se quedó mirando el lugar. Era modesto, de paredes descascaradas y jardín descuidado. No había timbre, así que golpeó la puerta. Una mujer mayor, de cabello canoso y mirada cansada, abrió unos centímetros. «¿Sí?», preguntó con desconfianza. «Busco información sobre Julia Leiva», dijo Tomás con voz firme. La mujer entrecerró los ojos, evaluándolo. «¿Quién es usted?». Tomás dudó. ¿Cómo explicarlo? «Fui alguien importante en su vida», respondió honestamente. La mujer abrió un poco más la puerta y asintió. «Yo era su vecina. La ayudé cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo invitó a pasar. El interior de la casa olía a humedad y a viejas esperanzas. Se sentaron en una mesa de cocina gastada. Julia luchó mucho», empezó la mujer sirviendo un mate tibio. «Crió sola a esos niños. Nunca quiso molestar a nadie. Trabajaba pintando cuadros, vendiendo en ferias, pero cuando el cáncer avanzó, ya no pudo más». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Nunca intentó contactar al padre de los niños?», preguntó temiendo la respuesta. La mujer negó lentamente.
Ella decía que el padre no sabía que existían, que cuando quiso decírselo, él ya había elegido otro camino. No quiso forzarlo. Quería que los niños crecieran sin rencor. Tomás bajó la mirada. Las palabras de la mujer eran como cuchillos. Julia había intentado protegerlo incluso de una verdad dolorosa. Cuando Julia ya no pudo levantarse de la cama, me pidió que cuidara de ellos. Pero yo, la voz de la mujer se quebró. Yo no tenía medios. Hice lo que pude, pero finalmente los llevé al refugio. Pensé que allí tendrían más oportunidades. Tomás cerró los ojos, sintiendo una punzada aguda de culpa. ¿Y nadie más sabía de ellos? ¿Ningún familiar? Insistió. No. Julia estaba sola. El silencio llenó la habitación. Finalmente Tomás se puso de pie. Dejó un billete sobre la mesa que la mujer rechazó con un gesto digno y salió de la casa. Aferró las llaves del coche con fuerza mientras caminaba de regreso a su camioneta. Ahora sabía la verdad. Julia había muerto sola, luchando por dos vidas que él ni siquiera sabía que existían. Y esos niños, Mateo y Santiago, estaban ahora en un refugio, esperando algo, a alguien. El viento de la tarde azotaba las calles polvorientas mientras Tomás arrancaba el motor. Ya no podía hacerse el ciego. Ahora que conocía el camino, tendría que seguirlo, aunque fuera sobre rastros difusos en la arena del pasado. El sonido de su celular rompió el silencio tenso dentro de la camioneta. Tomás estacionó a un costado de la carretera y contestó sin siquiera mirar el identificador de llamada. Sabía que sería Ramiro. «Tomás», dijo el abogado del otro lado, «tengo noticias. Conseguí autorización para realizar una prueba de ADN de forma privada. Ya hablé con la directora del refugio. Necesitas firmar un consentimiento y todo estará en marcha». Tomás respiró hondo. Aquellas palabras que en otro contexto sonarían frías y burocráticas pesaban sobre él como una sentencia. «Hazlo», respondió con firmeza. Colgó y cerró los ojos unos segundos, apoyando la cabeza contra el respaldo. No había vuelta atrás. Dentro de poco tendría una respuesta clara, una que cambiaría su vida de forma definitiva. 2 días después, Tomás regresó al refugio Nueva Esperanza. Esta vez no llevaba traje ni corbata. Vestía sencillo, como si quisiera pasar desapercibido. Catalina lo recibió en la entrada. Su expresión era menos formal, aunque igual de firme. «Hola, señor Belgrano», saludó, sosteniendo una carpeta de documentos. «Los niños están en sus actividades, pero ya tenemos todo preparado para la toma de muestras». Tomás asintió, agradecido de que ella no hiciera preguntas innecesarias. Firmó los papeles, sin leer más que lo indispensable. Sabía que, al hacerlo, estaba aceptando las posibles consecuencias de esa prueba. Mientras esperaba en un pasillo angosto, escuchó las risas de algunos niños jugando al fondo. No podía distinguir cuáles eran sus supuestos hijos, pero en su mente ya había una conexión invisible, casi dolorosa. Un par de minutos después, Catalina volvió acompañada de una enfermera. Traían 2 pequeños consigo, Mateo y Santiago. Llevaban la misma ropa modesta de siempre, las mejillas sucias, pero una chispa de curiosidad en los ojos. Tomás contuvo el impulso de acercarse. Los niños se dejaron tomar las muestras bucales sin protestar. La enfermera trabajaba con rapidez y cuidado, como quien sabe que cada movimiento debe ser lo menos traumático posible. Tomás observaba en silencio, sintiendo que cada segundo se grababa a fuego en su memoria. Cuando terminaron, Catalina los llevó de vuelta con los demás niños. Los pequeños ni siquiera notaron a Tomás. Para ellos era solo otro adulto extraño. Ese anonimato le dolió más de lo que esperaba. La espera por los resultados fue breve, pero insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono, Tomás saltaba de su silla. Cada correo nuevo en su bandeja de entrada lo hacía contener la respiración. Finalmente, una tarde gris y pesada, recibió el llamado. «Tomás», dijo Ramiro con voz seria, «acabo de recibir los resultados. Es positivo, son tus hijos». El mundo pareció detenerse. No era sorpresa. Lo sabía desde el momento en que vio ese maldito colgante, desde que esos ojos azules se cruzaron con los suyos. Pero escuchar la confirmación oficial lo desarmó. «Gracias», susurró antes de colgar.
Se quedó de pie en medio de su sala, sintiéndose más expuesto que nunca. Mateo y Santiago, sus hijos. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Qué iba a hacer ahora? No sabía cómo ser padre. No sabía siquiera cómo acercarse a esos pequeños sin romper algo más. Pero algo sí era claro. No podía seguir ignorándolos. El siguiente paso era el más difícil. Decidir si iba a luchar por ellos, o si iba a dejarlos ir, como había dejado escapar tantas cosas importantes en su vida. La tarde caía pesada sobre la ciudad. Tomás miraba a través de los ventanales de su departamento, pero no veía nada más que un reflejo de sí mismo. Un hombre elegante por fuera, vacío por dentro. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, la idea de hacerse cargo de 2 niños, de cambiar su vida entera de la noche a la mañana, lo asustaba más de lo que se atrevía a admitir. Tomó su celular y llamó a Ramiro. «¿Qué opciones tengo?», preguntó, directo. «Podrías iniciar un proceso para solicitar la custodia», explicó su abogado. «Pero no será inmediato ni sencillo. Hay exámenes psicológicos, evaluaciones del entorno, audiencias. El refugio prioriza la estabilidad de los niños». Tomás apretó los dientes. No era un hombre paciente, ni mucho menos humilde ante los sistemas burocráticos. «¿Y si no hago nada?». Del otro lado hubo un breve silencio. «Serán puestos en adopción», dijo Ramiro sin rodeos. «De hecho, ya hay candidatos». Tomás sintió un nudo formarse en su estómago. Cerró los ojos apoyando la frente contra el vidrio frío de la ventana. Pensó en Julia. ¿Qué habría querido ella? ¿Que los niños crecieran en un hogar lleno de amor o que conocieran a su verdadero padre, aunque fuera imperfecto? No tenía respuesta clara. Colgó la llamada sin decir más. Al día siguiente, Tomás volvió al refugio. Catalina lo esperaba, esta vez con una expresión más seria que nunca. «¿Ha tomado una decisión?», preguntó sin rodeos. Tomás respiró hondo. «Quiero conocerlos», dijo. «Quiero que ellos también me conozcan, poco a poco». Catalina asintió como si ya lo hubiera anticipado. «Puede solicitar visitas supervisadas, pero tenga en cuenta que ellos no saben nada sobre su relación con usted. No podemos crear falsas expectativas». Tomás asintió. Lo entendía. Quizá no se trataba de irrumpir en sus vidas como un salvador, sino de acercarse con respeto, sin arruinar la poca estabilidad que habían logrado. Catalina lo llevó a una sala pequeña, decorada con dibujos infantiles. Había una mesa baja, varios juguetes y libros dispersos. Allí lo dejaron esperar. Pasaron minutos eternos antes de que 2 pequeños pasos resonaran en el pasillo. Mateo y Santiago entraron tomados de la mano, desconfiados pero curiosos. Tomás se agachó hasta ponerse a su altura. «Hola», dijo con una sonrisa torpe. «Soy Tomás». Los niños lo miraron en silencio. Mateo, el más inquieto, tomó un carrito de juguete del suelo y empezó a jugar. Santiago se quedó quieto, observándolo con ojos grandes y atentos. Tomás no sabía qué decir. No era bueno con niños, ni con adultos en realidad. «¿Les gustan los carritos?», preguntó, señalando los juguetes. Mateo asintió rápidamente. Santiago, más reservado, solo lo miró. Tomás tomó uno de los carritos y lo empujó suavemente sobre la mesa. Mateo sonrió y lo imitó, chocando los juguetes entre sí. Santiago se acercó un poco más, todavía cauteloso. Era un comienzo, un pequeño gesto, una chispa minúscula en un océano de incertidumbre. Pero para Tomás significaba más de lo que podía poner en palabras. Al salir del refugio, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Tomás sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. No era solo una cuestión de querer o no querer. Era una cuestión de ser valiente, de enfrentar el pasado, de construir, aunque fuera tarde, algo que se había roto hacía años. Tomó su celular y escribió un mensaje breve a Ramiro. «Inicia el proceso de custodia». Esta vez no había espacio para las dudas. Era ahora o nunca. El proceso de custodia había comenzado oficialmente. Tomás asistía a evaluaciones psicológicas, inspecciones domiciliarias y entrevistas que parecían interminables. Cada paso era más humillante que el anterior. Tenía que justificar su vida, su hogar,
su capacidad de ser padre. Para un hombre que había construido su mundo sobre la base de no rendir cuentas a nadie, era una experiencia desconcertante. Una tarde, mientras terminaba de firmar otro formulario más en la oficina de servicios sociales, Catalina le entregó una carpeta. «Hay algo que necesitas saber», dijo con tono neutro. Tomás arqueó una ceja, cansado ya de sorpresas. «¿Qué pasa ahora?» «Los niños están en proceso de asignación para adopción», explicó Catalina. «Y la pareja principal interesada ya ha cumplido todos los requisitos». Tomás apretó la carpeta entre sus manos. «¿Quiénes son?» Catalina dudó un segundo, pero al final, como parte del procedimiento, le reveló la información. Se trata de Paula Rivas y su esposo. Gente respetable, sin antecedentes, económicamente estables. El nombre golpeó a Tomás como un puñetazo en el estómago. Paula. La conocía, no íntimamente, pero sí de su círculo social de hace años. Recordaba haberla visto en eventos de gala, cócteles benéficos, cenas empresariales, siempre impecable, siempre moviéndose en los mismos ambientes donde él había vivido, lleno de máscaras y sonrisas falsas. La idea de que Mateo y Santiago terminaran en manos de alguien como ella lo incomodaba, aunque no sabía bien por qué. No era racional. Paula no era mala persona, según recordaba. Pero había algo en esa conexión, en ese círculo superficial, del que tanto había intentado alejarse, que le revolvía el estómago. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se preguntaba si de verdad estaba haciendo lo correcto. ¿Y si él no era la mejor opción? ¿Y si lo único que lograría era arruinar aún más la vida de esos niños? Se levantó de la cama y caminó por su departamento en penumbras, como un fantasma. Pensó en Julia, en su dignidad silenciosa, en su fuerza para criar sola a 2 niños en la pobreza sin buscar ayuda, sin culpar a nadie. Julia no habría querido un padre ausente, ni uno egoísta. Tomás se sentó frente al ventanal y miró la ciudad iluminada. Sabía que estaba luchando contra más que un proceso legal. Estaba luchando contra sí mismo. 2 días después, durante una de las visitas supervisadas, conoció a Paula. Fue un encuentro casual en el patio del refugio. Paula, alta, elegante, sonreía ampliamente mientras hablaba con Catalina. Su esposo, un hombre discreto y cordial, acompañaba la escena. Tomás observó desde lejos, su mandíbula tensa. Mateo y Santiago jugaban a pocos metros. Paula les lanzó una mirada cálida, casi maternal, y uno de los niños, Mateo, le devolvió una tímida sonrisa. Tomás sintió una punzada en el pecho. No era celos, era miedo. Miedo de perder algo que apenas empezaba a entender que necesitaba. Cuando Paula se acercó, Tomás se obligó a sonreír cortésmente. «Tomás Belgrano», se presentó. Ella tardó un segundo en reconocerlo. «Claro, nos conocemos de alguna gala, ¿no?», dijo con una sonrisa encantadora. «Algo así», respondió él con frialdad. La conversación fue breve, educada, superficial, como todo en el mundo que Tomás había dejado atrás. Pero quedó claro para él. Paula no sabía quiénes eran realmente Mateo y Santiago. No conocía su origen, su historia, su sangre. Y quizá, pensó Tomás, eso era mejor para ellos. O quizá era su última oportunidad de hacer las cosas bien, y no pensaba desperdiciarla. El aire estaba cargado de tensión cuando Tomás llegó una vez más al refugio. A pesar de su traje menos formal y su rostro sereno, su estómago era un nudo de nervios. Hoy tendría una visita supervisada más íntima con Mateo y Santiago, sin cuidadores cerca, sin otros niños interrumpiendo, solo ellos 3 y una cuidadora en segundo plano. Catalina lo recibió con una breve sonrisa. «Están esperándolo en la sala de juegos», le indicó señalando con un leve gesto de cabeza. Tomás asintió y avanzó por los pasillos pintados de colores donde los dibujos infantiles colgaban de las paredes. Cada paso que daba sentía que lo acercaba a algo que no sabía cómo manejar. Cuando entró en la sala, encontró a Mateo y Santiago sentados en el suelo, rodeados de bloques de construcción. Al verlo, Mateo sonrió tímidamente. Santiago, como siempre, fue más reservado, pero sus ojos brillaron con curiosidad. «Hola, campeones», saludó Tomás, agachándose hasta ponerse a su altura.
Mateo empujó un carrito de juguete hacia él, como invitándolo a jugar. Tomás atrapó el juguete entre sus manos torpes y rió suavemente. «¿Así es como saludan a los nuevos? ¿Con carreras de autos?», bromeó. Mateo soltó una risa pequeña y le hizo un gesto para que construyera una pista con los bloques. Tomás, aunque torpe, se arremangó la camisa y comenzó a apilar bloques como si su vida dependiera de ello. Durante casi media hora, jugaron. Santiago poco a poco se fue acercando, acomodándose al lado de su hermano y lanzando miradas furtivas a Tomás cada tanto. Era un avance, un pequeño puente tendido sobre aguas turbulentas. En un momento, mientras intentaban construir un túnel para los carritos, Mateo lo miró de reojo y soltó una pregunta que cayó como una bomba en la sala silenciosa. «¿Tú no tienes hijos?». Tomás se quedó helado, con un bloque azul entre los dedos. «No, no tengo», respondió con sinceridad. Mateo ladeó la cabeza, pensativo. «Entonces, ¿por qué vienes?». La inocencia de la pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier reclamo. Tomás tragó saliva, buscando palabras simples pero verdaderas. «Porque a veces uno encuentra personas importantes cuando menos lo espera», dijo, «y quiere quedarse cerca de ellas». Mateo no pareció completamente convencido, pero sonrió y volvió a su carrito. Tomás sintió una presión en el pecho. Quiso abrazarlos, decirles todo lo que sentía, todo lo que había descubierto, todo lo que les debía, pero sabía que no era el momento, ni el lugar. Unos minutos después, Catalina se acercó discretamente. «Es hora de terminar la visita», anunció amable pero firme. Tomás asintió y se puso de pie. Mateo y Santiago lo miraron con una mezcla de resignación y curiosidad. «¿Vas a volver?», preguntó Santiago, hablando por primera vez. Tomás sonrió, arrodillándose frente a ellos. «Claro que sí, siempre que ustedes quieran». Los niños asintieron, tímidos. Luego, se levantaron y corrieron hacia el patio, dejándolo solo en la sala. Cuando Tomás salió del refugio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja suave. Se apoyó contra su camioneta, respirando hondo. Los niños no sabían quién era él en realidad. No sabían que esa conexión que empezaban a construir era mucho más profunda de lo que podían imaginar, pero Tomás sí lo sabía, y estaba decidido a no fallarles, aunque para eso tuviera que enfrentar cada miedo, cada culpa y cada error de su pasado. Esta vez, no huiría. Tomás pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, su mente atormentada por pensamientos que no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Mateo y Santiago, mirándolo con una mezcla de esperanza y desconfianza. Esa simple pregunta de Santiago, «¿Vas a volver?», se repetía una y otra vez en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. No podía esperar más. No podía seguir dejando que otros decidieran el futuro de sus hijos. Al amanecer se vistió con rapidez, tomó un café sin probarlo realmente y se dirigió a la oficina de Ramiro. Cuando entró, su abogado lo recibió con una mirada cansada, como si ya supiera lo que venía. «Necesito que hagamos todo lo posible para detener la adopción», dijo Tomás sin saludar siquiera. Ramiro suspiró y señaló una silla para que se sentara. «Ya hemos iniciado el proceso de custodia, Tomás, pero tienes que entender que no será fácil. Paula Rivas y su esposo tienen una solicitud avanzada. Son una pareja modelo a ojos de las autoridades. No tienen escándalos, no tienen antecedentes. Mientras tanto, tú...» Tomás lo interrumpió, molesto. «Mientras tanto, ¿yo qué? Mientras tanto, tú eres un soltero de más de 40 años, sin experiencia como padre, con un historial de vida centrado en los negocios y el lujo. No eres precisamente el candidato ideal en este momento». Tomás apretó los puños sobre la mesa. «Son mis hijos», gruñó entre dientes. «Tienen derecho a saber quién soy, y yo tengo derecho a ser parte de sus vidas». Ramiro asintió comprensivo. «Lo sé. Y vamos a pelearlo. Pero necesitas estar preparado. Esto puede tardar meses. Incluso puede que pierdas». Tomás cerró los ojos un momento. Sabía que no podía simplemente aparecer y reclamar a los niños como si fueran una propiedad. Ellos ya estaban siendo considerados para otra familia,
una familia que, en teoría, podría ofrecerles una vida más estable. Pero también sabía algo más. El lazo de sangre no era todo, pero sí importaba. Y él estaba dispuesto a luchar por construir algo real, aunque fuera desde cero. Durante las semanas siguientes, Tomás se dedicó por completo a demostrar que podía ser un buen padre. Contrató a una asistente social privada para asesorarlo en cuestiones de crianza. Asistió a talleres de paternidad, a cursos de primeros auxilios para niños. Incluso empezó a acondicionar su departamento para hacerlo apto para recibir a los gemelos. Colocó barandas de seguridad, adaptó un cuarto en 2 pequeñas habitaciones, llenó el espacio de libros, juguetes y ropa infantil. Cada visita al refugio era una oportunidad para acercarse más a Mateo y Santiago. Jugaban, dibujaban, leían cuentos. Los niños empezaban a soltarse un poco más, a reír en su presencia, a buscar su mirada. Catalina, que supervisaba las visitas, no pudo evitar notar el cambio. «Se están encariñando contigo», comentó una tarde mientras los niños corrían en el patio. Tomás asintió, sintiendo una mezcla de felicidad y miedo. Sabía que, mientras más profundo fuera el vínculo, más doloroso sería si el sistema decidía arrancarlos de su lado. Finalmente, llegó el día de la audiencia preliminar. Tomás se presentó en el tribunal con su mejor traje, no para impresionar, sino para mostrar respeto. Se sentó en la sala de espera, sudando frío, mientras veía pasar a Paula y su esposo, sonrientes, confiados. Cuando lo llamaron a entrar, respiró hondo y cruzó la puerta. Iba a luchar por sus hijos, con todo lo que tenía, sin reservas, sin miedo, porque esta vez había entendido algo que su vida de éxitos nunca le enseñó. Lo que realmente valía la pena no se compraba, se ganaba, y estaba dispuesto a darlo todo. La sala del tribunal era fría y solemne. Las paredes grises, las sillas rígidas, el eco de pasos apresurados. Todo parecía diseñado para hacer sentir pequeños a quienes se atrevían a pelear por algo en ese lugar. Tomás se sentó junto a Ramiro, su abogado, mientras al otro lado de la sala Paula Rivas y su esposo mantenían conversaciones discretas con su representante legal. Paula lucía impecable, como siempre. Traje beige, maquillaje perfecto, una sonrisa educada que no mostraba emociones. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, ingresó puntual. Todos se pusieron de pie y luego volvieron a sentarse cuando el magistrado tomó su lugar. La audiencia preliminar comenzó. Se discutieron antecedentes, informes psicológicos, condiciones de vida. Catalina Duarte, llamada como testigo neutral, presentó sus observaciones sobre la relación entre Tomás y los niños. Durante las visitas supervisadas, declaró Catalina, mirando directamente al juez, los menores mostraron signos de vínculo afectivo con el señor Belgrano. Mateo, en particular, busca su compañía espontáneamente. Santiago es más reservado, pero responde positivamente a su presencia. Ramiro se permitió un leve asentimiento de cabeza. Era un buen punto a su favor. Cuando llegó el turno de la parte de Paula, su abogado fue meticuloso. Presentaron informes de estabilidad económica, certificados médicos, referencias personales, todo en regla. Eran el modelo de familia que cualquier refugio querría para 2 niños abandonados. Entonces Paula pidió hablar. El juez lo permitió. Se puso de pie con las manos entrelazadas frente a ella. Su señoría, mi esposo y yo deseamos profundamente dar un hogar amoroso a Mateo y Santiago. No los vemos como un acto de caridad ni como un trofeo. Los vemos como hijos que merecen amor incondicional, y aunque no conocemos su historia completa, nuestro compromiso es absoluto. Sus palabras fueron sinceras, no había arrogancia ni falsedad. Paula realmente creía en lo que decía. Tomás sintió un pinchazo de culpa. Sabía que ella no era una amenaza para los niños. Sabía que, en otras circunstancias, probablemente habría sido una madre maravillosa para ellos. Pero también sabía otra cosa. Cuando el juez pidió a Tomás que hablara, se puso de pie, respiró hondo y por primera vez dejó caer sus defensas. «Su señoría», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Yo no vengo aquí a pelear contra nadie. No estoy aquí porque quiera ganar. Estoy aquí porque me equivoqué en el pasado.
porque perdí a alguien que amaba. Y no supe que de ese amor nacieron 2 vidas. Se volvió brevemente hacia Mateo y Santiago, que estaban en una sala contigua con un trabajador social, ajenos al drama que se desarrollaba en su nombre. «No puedo cambiar el pasado», continuó Tomás, «pero quiero tener la oportunidad de construir un futuro para ellos, no como un premio ni como una carga, sino como su padre». Hubo un silencio pesado en la sala. El juez asintió, tomándose unos segundos para escribir algunas notas. Luego levantó la vista. «Dado lo presentado hoy, este tribunal debe considerar primero el bienestar de los menores. Se solicitarán evaluaciones adicionales antes de tomar una decisión definitiva». Un golpe de martillo marcó el final de la sesión. Cuando salieron de la sala, Ramiro le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien», dijo. «Muy bien». Tomás asintió, pero no se sentía triunfador. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Sabía que, aún con la verdad de su lado, no siempre se obtenía la victoria. Y sobre todo, entendía que a veces hacer lo correcto dolía más que cualquier derrota. Los días que siguieron a la audiencia fueron un tormento para Tomás. Cada amanecer traía una nueva ola de ansiedad. Revisaba el celular constantemente, esperando una llamada, un correo, cualquier señal que indicara cuál sería el destino de Mateo y Santiago. No era el tipo de espera al que estaba acostumbrado. En los negocios, las cosas eran claras, ganabas o perdías. Pero aquí, en esta batalla silenciosa, todo dependía de informes, entrevistas, evaluaciones psicológicas y, sobre todo, de decisiones ajenas. Una tarde, mientras organizaba documentos en su departamento, como si poner orden en su casa pudiera traer orden a su vida, recibió un sobre sin remitente. Adentro encontró algo inesperado, una copia de una carta escrita por Julia, una de las cuidadoras del refugio, que había conservado algunas pertenencias de los niños. La había encontrado en el pequeño bolso que Mateo traía consigo cuando llegó al hogar. Tomás se sentó en el sofá, con la carta temblando entre sus dedos. Respiró hondo y empezó a leer. «Si algún día mis hijos llegan a conocer a su padre, quiero que sepan que él no fue malo, solo estaba perdido, y yo lo amé, incluso en la distancia. Solo espero que, si sus caminos se cruzan, puedan encontrar en él no lo que perdimos, sino lo que todavía puede ser». Las palabras de Julia le atravesaron el alma. Cada línea era un recordatorio de todo lo que no había sabido valorar, de todo lo que había dejado escapar. Tomás cerró los ojos sosteniendo la carta contra su pecho, sintió una oleada de culpa, sí, pero también de esperanza. Julia no lo había condenado, no le había guardado rencor. Había creído que todavía podía ser algo bueno para sus hijos, y él no pensaba fallarle. Esa noche, después de horas de reflexión, Tomás tomó una decisión. Sabía que no podía garantizarles a Mateo y Santiago un futuro perfecto. No podía borrar sus heridas, ni sustituir los años perdidos, pero sí podía darles la verdad sobre quién era él, sobre quién había sido su madre y sobre el amor que los unía, aunque ellos aún no lo supieran. Se sentó frente a su escritorio y escribió 2 cartas, una para cada uno. Cartas simples, sinceras, sin adornos. En ellas les contaba cómo conoció a Julia, cómo la amó, cómo cometió errores. Les hablaba de su miedo, de su torpeza, pero también de su deseo genuino de ser parte de sus vidas, si ellos alguna vez se lo permitían. Terminó cada carta con la misma frase: «No quiero quitarte nada, solo quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi vida si decides buscarlo». Doblando las cartas con cuidado, las guardó en sobres etiquetados con los nombres de los niños. Al día siguiente, fue al refugio y pidió hablar con Catalina en privado. Le entregó los sobres. «¿Qué son?», preguntó ella, mirando los papeles con curiosidad contenida. «Cartas», respondió Tomás, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Para cuando ellos estén listos. Si no ahora, algún día». Catalina lo miró largo rato. No era común ver a alguien renunciar al control así, especialmente a alguien como Tomás. «Me aseguraré de que las reciban en el momento adecuado», prometió, guardándolas en un cajón bajo llave. Tomás asintió. Se sentía vacío y pleno al mismo tiempo.
Había hecho lo único que podía hacer, dejarles la verdad, sin presionar, sin imponer. El resto ya no dependía de él. Mientras salía del refugio esa tarde, el viento revolvía las hojas secas en la calle. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás entendió que a veces el amor verdadero era saber cuándo esperar y cuándo soltar. Los días siguientes transcurrieron como una lenta marea de incertidumbre. Tomás, acostumbrado a controlar negocios millonarios y tomar decisiones en segundos, ahora se encontraba navegando un terreno donde el tiempo no obedecía a su voluntad. Había entregado las cartas. Había dicho todo lo que su corazón guardaba. Ahora solo podía esperar. Mientras tanto, decidió llenar el vacío de otra forma. Había algo que siempre había admirado en Julia, su entrega desinteresada a los demás, su capacidad de amar incluso cuando no recibía nada a cambio. Inspirado en ese recuerdo, Tomás tomó una decisión silenciosa. Se presentó de nuevo en el refugio, esta vez no como donador, ni como visitante, ni como padre reclamando un derecho. Se presentó como voluntario. Catalina, sorprendida pero sin mostrarlo demasiado, le entregó un formulario de inscripción. ¿Estás seguro?, preguntó mirando de reojo el lujoso reloj en su muñeca. Estoy seguro, afirmó Tomás, firmando el documento con mano firme. Los primeros días como voluntario fueron duros. No sabía cómo actuar con los niños. No estaba acostumbrado a la espontaneidad, a los gritos, a las risas descontroladas, a las preguntas inocentes pero incómodas. Al principio, los pequeños lo miraban como si fuera un extraterrestre. Él, tan impecable, tan rígido, parecía fuera de lugar entre juegos y carreras por el patio. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Un día, ayudó a un grupo de niños a construir una cometa con palitos y papel. Otro día, enseñó a 2 hermanos a jugar ajedrez. Se encontró consolando a una niña que había tenido una pesadilla. Pequeños gestos, pequeñas victorias. Y, sin darse cuenta, Tomás empezó a sanar. Entendió que la paternidad no era un título legal ni una obligación impuesta por la sangre. Era estar ahí, día tras día, incluso cuando era difícil, incluso cuando no sabías qué hacer. Sobre Mateo y Santiago se mantenía a distancia. No podía intervenir en su proceso de adopción. Las reglas eran claras. Los veía a lo lejos, jugando, aprendiendo, creciendo. Algunas veces, Mateo le lanzaba una sonrisa rápida. Santiago, más reservado, simplemente lo observaba de reojo. Tomás no forzaba nada. No los llamaba, no les pedía nada. Solo estaba allí, presente, silencioso, disponible. Sabía que era lo único que podía hacer por ellos ahora. Un mes después, recibió una carta oficial del juzgado. La adopción por parte de Paula y su esposo había sido aprobada. Mateo y Santiago tendrían un nuevo hogar. Tomás se quedó mirando el sobre por largos minutos antes de abrirlo. Sintió una punzada en el corazón, pero no protestó. No corrió al juzgado. No apeló. Entendía en lo más profundo de su ser que esta vez no se trataba de lo que él quería. Se trataba de lo que era mejor para ellos. En su última tarde como voluntario, mientras acomodaba libros en la pequeña biblioteca del refugio, Catalina se acercó a él. «Dejaron algo para ti», dijo entregándole un dibujo hecho con crayones. Tomás lo desplegó con manos temblorosas. Era un dibujo sencillo, 2 figuras pequeñas tomadas de la mano de un hombre alto, con una gran sonrisa. Encima, con letras torcidas pero legibles, decía: «Gracias, Tomás». No decía papá, no decía te amamos, pero decía suficiente. Tomás sonrió con los ojos húmedos. Guardó el dibujo en su bolsillo como un tesoro. Salió del refugio sin hacer ruido, sintiendo el aire fresco de la tarde en la piel. No había ganado, no había perdido. Había aprendido, había amado y, en su silencio, había encontrado su propio recomezo. El sol de otoño caía suavemente sobre el parque central de la ciudad. Las hojas doradas crujían bajo los pasos lentos de Tomás mientras cruzaba el sendero de tierra, una bolsa de libros colgando de su mano. A lo lejos, en una pequeña explanada, un grupo de niños se reunía en círculo,
esperando la actividad de la tarde. Desde hacía meses, Tomás participaba como voluntario en actividades recreativas y educativas para niños de distintos refugios. Era su manera de seguir presente, de seguir sembrando algo que no sabía si alguna vez llegaría a cosechar. Se sentó en uno de los bancos de madera, sacó un libro de cuentos ilustrados y comenzó a leer en voz alta. Su voz, grave pero cálida, captó de inmediato la atención de los más pequeños, que se acercaron riendo y empujándose para oír mejor. Mientras leía, notó por el rabillo del ojo que dos niños se acercaban al grupo. No los reconoció al principio, había tantos niños nuevos cada semana, pero cuando levantó la vista, su corazón dio un vuelco. Mateo y Santiago, un poco más altos, el cabello más ordenado, las ropas más limpias, pero esos ojos azules eran inconfundibles. Ambos llevaban mochilas escolares. Paula y su esposo caminaban unos metros atrás, dándoles espacio. Tomás tragó saliva y siguió leyendo, fingiendo normalidad, aunque cada palabra que pronunciaba parecía costarle el doble. Mateo fue el primero en acercarse. Se paró frente a él, observándolo con esa mezcla de curiosidad y timidez que tanto conocía. Cuando Tomás cerró el libro tras terminar el cuento, los niños aplaudieron. Mateo se quedó allí, inmóvil, como si estuviera reuniendo coraje. Finalmente, habló. ¿Todavía cuidas niños? Tomás lo miró a los ojos, sintiendo que todo el aire del parque se detenía por un segundo. Sonrió. Sí, todavía cuido niños, y siempre estaré aquí si me necesitan. Mateo bajó la mirada, como procesando sus palabras. Santiago, más callado, se acercó lentamente y se paró junto a su hermano. No dijeron más. No hacía falta. Tomás entendió que no era momento de reclamarlos, ni de abrazarlos, ni de llorar. Era momento de estar presente, simplemente. Paula se acercó entonces, con una sonrisa cálida y sincera. ¿Les molesta si nos quedamos a escuchar el próximo cuento?, preguntó. Tomás asintió, su voz atrapada en la garganta. Será un honor. Se acomodaron en el césped como cualquier familia común. Los niños se sentaron cerca, no demasiado pegados, pero tampoco demasiado lejos. Tomás abrió otro libro, respiró hondo y comenzó a leer. Mientras las palabras fluían, mientras las hojas del otoño danzaban a su alrededor, supo que aunque la vida no siempre daba segundas oportunidades como uno imaginaba, a veces daba algo mejor, momentos inesperados de redención silenciosa. Y en aquel parque, en medio de un mundo que seguía girando indiferente, Tomás Belgrano, que una vez pensó que lo había perdido todo, entendió que el amor no siempre se trataba de posesión. A veces el amor era simplemente estar, y estar, pensó mientras leía, ya era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón tanto como nos tocó escribirla, te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué parte te emocionó más. No olvides darle like al video y compartirlo con alguien que también crea en las segundas oportunidades y en el poder del amor silencioso. Y si te gustan relatos que reflejan la vida real con toda su belleza y complejidad, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Queremos saber desde qué país nos acompañas. Escríbelo en los comentarios.